Feliz año, Pilar. Hola, Fernando. Año nuevo, vida nueva. Aquí estamos col proyimiento dun feliz y perdichoso año 1998. Atrás queden les fiestes navideñas, que pueden gustarnos más o menos, pero raro será que no les hayamos celebrado, como se viene haciendo con mudancias fai ya casi 2000 años. La Nochebuena clásica en Asturias, la del llar donde chisporroteaban los troncos de lleña y la vieja iglesia donde se celebraba la tradicional misa del gallo, a veces con gaita y de ellas veces cantada, y era y sigue siendo en cierta medida la de los pueblos. La creencia decía que en tal noche fracasaban todas las bruxerías. En algunos sitios, Valmonte, Tineu, Vallelnalón, Llanes, en todavía en este siglo que ahora termina, arrancábense 3 pelos y arroxiábense al camín en tanto se recitaba una larga letanía que con variantes solía empezar asina: bruxies, diaños a esconder, que nació el niño en Belén. Les cenas asturianes de Nochebuena yeren bien sencilles. La sopa de leche de almendra yera el plato clásico de entrada, seguido de besugo, merluza o chicharro si había mar paello, si no, pescado seco o bacalao. Y de postre, el caso ye que el asturiano y un pueblo muy ambión. El capítulo de dulces y el cuento de nunca acabar, compota de peres, castañas y ablanes con miel, los turrones no tan presentes hasta bien entrado el siglo, casadielles, escaldao, compota de sidra, queso de almendra y un largo, etc. Después de la cena salíase pa la misa al gallo. La nieve, la ventisca y la lluvia nun yeren freno. En algunas parroquias llevábase incluso un gallo vivo para cantar la buena nueva. A fines de año salían por los pueblos los aguinalderos, que son grupos de mozos o de moces que visitaban les casas cantando y pidiendo comida con el fin de celebrar después una folicia. Y eran también famosas les comparsas de mozos solteros, que recorrían los pueblos disfrazados de mélico, boticario, alam, dama, maragato, filadora, ciego con lazarillo u oso. Había 2 clases de comparsas. Unes llevaban a cabo representaciones teatrales, Llaviana, Sieru, Jiménez, Chena, y otras no realizaban ningún tipo de representación, aunque sí recitaban coples y letras satíricas y alusivas a la Navidad, los Reyes Magos, etc., que es el caso de Ibies, Allande, Salas o Quirós. Viven acompañados por los guirrios, vexigueros o zamarrones, que son homes encapuchados con un caperuzo de piel de ovella, todo cubierto de trapos, y que lleven colgaes grandes tosquiles y cascabeles. Siempre porten un palo largo y fuerte col que dan grandes saltos y salven muries y tapies mientras asusten los niños, plizquen a les mujeres y escorren los mozos que nun tan nel cortesio. Agora que les fiestes ya non tienen que ver col ciclo estacional, sino con que haya mozos y moces nel pueblo pa calteneles, un de los aguinaldos que perduran el tiempo, quiciabes como yera fa 1000 años, y el de San Xoán de Beleño. Güey ye bien distinto. Ciudades y villas compiten por recibir la Navidad con derroche de llume y sonío. A les bombillas de colores súmense los altavoces pe la calle glayando villancicos y les tiendas compiten por tener los escaparates engalanaos. Fai ya más de un mes que la están anunciando los grandes almacenes y la xente inicia a comprar el pisín a primeros de mes, que por estas fechas hay grandes subidas. La lotería marca lentamente. El día 22 de diciembre conviértese en el Día de la Salud que todo el mundo se desea a falta de otra suerte. Los niños de San Ildefonso entran en las casas asturianas y el sueño y el mismo para todos. Un plizquín nun fai ningún malanai. Les casas adórnense con árboles y nacimientos que nos falen de la globalización de los símbolos y la mezcladura de tradiciones. La cena de Nochebuena sigue reuniendo a las familias en la mesa, aunque los menús suelen ser ya muy variados, influencia de las miles de recetas y combinaciones que se ofrecen estos días por las revistas y la televisión y que son allenas a la tradición. Los meses con R son buenos para el marisco y este es uno de los pegollos fundamentales de las comidas de Navidad. El marisco y los pescados están siempre presentes en los chigres y en las casas.
Les cetares non dan abasto e facen neste mes el su agosto. También y esta la temporada por excelencia del oricio, del que somos los mayores consumidores de España. En Sisión, l'oricio y el rey y tienen un lugar privilegiado nes sidrerías. Abunden les comides de empresa, de antiguos amigos, y el momento de recuperar a los collacios y parientes que tan fuera de tomar una sidrina y hacer alcordanza del tiempo pasado de la que se brinda por nuevo. La sidra champañada, dulce y gasificada, y el cava asturiano, y consúmese más cada vegada, a más de ser un producto puntero, una exportación, destinado a múltiples países que van desde Arabia Saudita a Iberoamérica. También cambiaron otras costumbres. A los Reis Magos de toda la vida se úntense agora Santa Claus y Papá Noel, que aporten los regalos na Nochebuena, lo que da a los niños más tiempo para xugar y que hay un bezu bastante extendido, sin llegar a desbancar a les sos majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar. Acabaes les Navidades, les comadres y l'Antrosio cerrarán el ciclo de les fiestas de invierno, pero esa historia contaremos vosla otro día. En tanto, deseamos otra vuelta, feliz año y que vos traigan mucho los